Bien, el siguiente paso que vamos a analizar en nuestra caja del proceso es el paso que le voy a llamar demora. Una demora por lo regular es algo que en un momento dado me detiene el proceso, iba caminando mi línea de producción, de repente se detiene porque en un momento dado esa demora lo atrasa. Y sin embargo este atraso no está programado. La demora la voy a identificar con una letra D mayúscula. Miren, hagan de cuenta, yo hoy por la mañana venía para acá a dar este curso. Sin embargo, de repente en la esquina de mi casa había una manifestación de personas. Yo tenía planeado llegar a las 8 de la mañana en punto aquí a la oficina. Sin embargo, llegué demorado. Llegué demorado porque no podía yo pasar, no podía sacar el coche de mi estacionamiento. De tal manera que una demora es cuando el proceso se detiene, pero este detener el proceso no estaba programado. Por algún motivo se demoró. Entonces, hay ocasiones en las cuales dentro de nuestros procesos productivos, la situación, el proceso se detiene y no estaba programado que se detuviera. Por ejemplo, se nos fue la luz, o se pusieron desmotivados los empleados, o llegaron tarde, o entró una llamada telefónica y se alargó más de lo que debía de ser. Entonces, eso sería una demora. Otro de los pasos que vamos a analizar aquí es al paso que le voy a llamar almacenaje. Un almacenaje lo voy a identificar con un triángulo invertido. Almacenaje quiere decir que es cuando el proceso se detiene, pero es programado el hecho que se detenga. Vamos a suponer, yo fabrico plumones. He terminado de fabricar mis plumones y ya los meto a una bodega esperando a venderlos al cliente. Eso sería un almacenaje, cuando el proceso se ha detenido, pero estoy esperando a que un cliente consuma dicho producto y o servicio. De manera tal que el almacenaje está programado. Y el último paso que vamos a estar analizando dentro de nuestros procesos le voy a llamar reproceso o retrabajo. Un retrabajo lo voy a identificar con una R encerrada en un círculo. Y un retrabajo o reproceso responde a la situación cuando en un momento dado tengo yo que repetir el proceso, dado que en un momento dado no lo hice bien a la primera vez. Y entonces, como no lo hice bien, tengo que volverlo a hacer. Miren, les comento, de repente en esta filmación hay muchos reprocesos. De repente traigo la corbata chueca, o no me puse el saco, o la computadora no enciende, y de repente estamos filmando y nos damos cuenta de eso y tenemos que detenernos. Al momento de detenernos, tenemos que volver a filmar todo lo que se había empezado. Eso es un reproceso. Desde el punto de vista de la reingeniería, un reproceso no ayuda. No agrega valor, pero sí agrega un costo. Puede ser costo tiempo, puede ser costo máquina, costo hombre, en fin, agrega un costo, pero no agrega un valor. Entonces, con esta información nosotros tenemos que determinar qué tanta eficiencia tiene nuestro proceso. Y entonces, en su siguiente lámina que ustedes tienen ahí proyectada, la siguiente lámina se llama eficiencia del proceso. Eficiencia del proceso o del trabajo. Entonces, yo tengo que medir mi eficiencia del trabajo con una fórmula. Voy a obtener un porcentaje de eficiencia de trabajo por medio de una fórmula, y a partir de esa eficiencia puedo yo determinar qué tan susceptible de hacer reingeniería es mi proceso. Entonces, esta fórmula de eficiencia del trabajo es una relación aritmética de los pasos de operación que tengo aquí entre los pasos de todo el proceso. Si ustedes se fijan, este OTIDAR corresponde a operación, transporte, inspección, demora, almacén y retrabajo. OTIDAR. Estoy formando un acróstico, de manera tal que este acróstico OTIDAR es todo lo que vale el proceso en su conjunto y va a ir dividido entre los pasos de operación. Con esta fórmula yo voy a obtener un porcentaje de eficiencia, y este porcentaje me va a determinar qué tan eficiente o ineficiente es mi proceso productivo de trabajo. Miren, les voy a poner un ejemplo concreto para que lo tratemos de aterrizar con un poquito más de precisión. Ahí en sus láminas, el ejemplo que les he yo puesto es un ejemplo de un proceso. De repente, hace poco una institución educativa nos contrató para hacer un proceso de reingeniería en diferentes partes de su producto o servicio, de tal manera que analizamos un proceso que se llama inscripción del alumno al servicio social. Generalmente las personas que estudiamos una licenciatura en México, lo que hacemos al final de nuestra licenciatura es tenemos que dar un servicio social, un servicio a la comunidad, dado que ahora somos expertos en una cierta área del conocimiento.
ahora tenemos que hacer un servicio social. Entonces, esta universidad, al momento en el cual el alumno inscribe su servicio social, era muy largo el proceso, el cliente, en este caso el alumno, se quejaba mucho y hacía que fuera costoso, de manera tal que nos han contratado para elaborar un proceso de reingeniería en ese proceso en específico que le permita ser más rápido, más eficiente, más barato, mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, vamos a hacer el proceso, les voy a mostrar cómo quedó el proceso. Lo que vamos a hacer aquí es un comparativo. Primero tengo que sacar una fotografía de cómo se encuentra actualmente el proceso con todos sus pasos detallados y después sobre de esta fotografía hacemos un análisis y utilizamos los pasos que les acabo de mostrar en la pizarra y después intuimos, somos muy creativos y tratamos de hacer lo que mejor podría quedar como proceso y así hemos terminado la reingeniería. Vamos a hacerlo paso por paso para que me explique un poco mejor. Miren, el paso número 1 para hacer una reingeniería es identificar el proceso al cual nosotros le vamos a hacer una reingeniería. Es decir, en un momento dado necesitamos con mucha presión como paso número 1 establecer cuál es el proceso susceptible de hacer reingeniería. Ya un poco hemos platicado de cuáles son los que son susceptibles, aquellos que son largos, aquellos que son costosos, en los cuales el cliente se está quejando mucho. Entonces, miren, aquí yo he puesto en este pizarrón los pasos que incluyen en un momento dado lo que sería la reingeniería. Entonces, aquí está la situación actual y el proceso se llama inscripción al servicio social. En esta inscripción al servicio social, decía yo, el paso número 1 que tenemos que realizar es, de principio hasta el fin, tenemos que mapear todo el proceso, poner todos los pasos que incluye dicho proceso, desde que el cliente entra hasta que el cliente sale satisfecho con su producto o servicio. Quizás no satisfecho, pero finalmente que sale ya con el producto o servicio concretado. Ahora voy a sacar una fotografía actual de cómo se encuentra el proceso. Este mismo proceso es el que ustedes tienen en su pantalla y sobre el cual vamos a ir trabajando. Dice ahí, por ejemplo, el paso número 1, el alumno va a acudir a control escolar y solicita informes del servicio. El paso 2, solicita información en control escolar. El paso 3, el auxiliar de servicios escolares investiga si el alumno cumple o no con requisitos establecidos por la escuela para poder llevar a cabo su servicio social. Luego, si sí cumple, si no cumple, se detiene el proceso y el cliente se regresa, pero vamos a suponer que sí cumple. Si sí cumple, ahora un auxiliar le va a entregar al cliente, en este caso al alumno, le entrega una carpeta en la cual el alumno puede ir buscando en dónde puede él hacer el servicio social. Una vez que encuentre el alumno, elige una de estas empresas que buscó en la carpeta. Después de haber elegido, le entrega la información al auxiliar y el auxiliar le va a entregar unos formatos. Con estos formatos el cliente los llena, acude a la caja de la escuela a hacer el pago correspondiente por este servicio, regresa con el talón de pago de la caja a servicios escolares. El de servicios escolares revisa que estén bien requisitados y que traiga el sello de pagado de la caja del formato, separa los formatos, uno se lo da al cliente y el otro se lo queda a él para archivarlo en el expediente del cliente. Así, esos son todos los pasos que se necesitan desde el principio hasta el final para realizar el proceso llamado inscripción de servicio social. Bien, ese es el paso número 1. El paso número 2, lo que tenemos que hacer ahora sería abrir una columna, tal como lo ven ahora en su pantalla, abrir una columna que le vamos a llamar tiempo. Dependiendo del proceso que estamos analizando, dependiendo del producto o servicio que se está produciendo, en un momento dado podemos ocupar diferentes estándares de tiempo. En el caso de este ejemplo voy a ocupar los minutos. Sin embargo, podría ser en segundos o podría ser en horas, podría ser en días o podría ser en meses, dependiendo del tipo de proceso que estamos analizando. Aquí yo voy a utilizar el estándar llamado minutos. ¿Por qué? Porque me voy a tardar minutos en hacer todo este proceso. Ahí ustedes traen en su pantalla, en el ejemplo, traen los minutos que se tarda en hacer cada uno de los pasos de dicho proceso. Miren, vamos a analizarlo. El paso número 1 que dice, alumno acude a control escolar a solicitar informes. Ahí le puse un número 0 minutos. ¿A qué me refiero con ese 0? Mi tiempo no depende de mí como escuela, depende del alumno, depende del cliente. Es decir, si el cliente está en la puerta de entrada de la universidad, pues se va a tardar un minuto en llegar a servicios escolares. Pero si está en otra ciudad,
pues se va a tardar 3 horas en llegar hacia acá. Entonces no depende de mí, ahí depende del cliente. Qué tan cerca o qué tan lejos esté de la escuela no depende de mí, depende del cliente. Por eso es que le pongo 0, lo identifico como 0 minutos, no es algo que a mí me impacte. El paso número 2, solicita información en servicios escolares. Ahí le voy a poner 5 minutos. 5 minutos que me indica que eso es lo que se tarda el cliente en solicitar información. Es decir, de aquí a que le damos información de qué es el servicio social, cuáles son los requisitos, a qué se refiere, en dónde lo puede hacer, los beneficios, las ventajas, las desventajas del servicio social, todo esto se tarda 5 minutos en promedio. Todo esto que yo estoy comentando son promedios. Una vez más, la recomendación, como siempre, es traten de ir con su equipo de trabajo y determinar con mucha precisión, sobre todo con el experto que lleva esta actividad, con mucha precisión que les determine cuánto tiempo se tarda en minutos cada una de estas actividades. El paso número 3 dice, el auxiliar investiga si el alumno cumple con los requisitos, es decir, lo que hace aquí el auxiliar es va al expediente del cliente, saca el expediente y lo revisa, y si cumple con ciertos requisitos que le permiten al alumno hacer su servicio, entonces adelante. Si no, el proceso se detiene. Vamos a suponer que el proceso sigue. Ahora, si cumple con los requisitos, lo que va a hacer la persona de servicios escolares va a sacar una carpeta y se la va a dar al cliente. Y entonces le va a decir, busca dentro de esta carpeta, está ordenada por índice alfabético, cuál empresa consideras tú que sería la que mejor se adecúa a tus necesidades. Entonces el cliente va y se sienta en una salita de espera y ahí empieza a hojear la carpeta buscando cuál empresa le conviene más. A eso le vamos a dar en un momento dado 30 minutos, porque en promedio eso es lo que se tarda. Una vez que termina eso, el alumno va a elegir una empresa y va a decir, la empresa que más me gusta es la empresa XYZ, porque esa se adecúa con mis valores, con mi pensamiento, además me queda cerca de la oficina, me queda cerca de la escuela, me van a pagar una parte, a lo mejor me puedo quedar a trabajar ahí después de haber hecho mi servicio, etcétera, etcétera. Esta elección le va a llevar más o menos en promedio al alumno unos 5 minutos. Después el auxiliar va a entregar unos formatos en los cuales el alumno debe de requisitar su nombre, su número de cuenta, de qué escuela procede, a qué empresa desea ir, cuáles son los objetivos de estar ahí, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que esto se va a llevar aproximadamente unos 2 minutos. Pasado esto, el alumno requisita entonces los formatos con los cuales en un momento determinado va a ir a investigar, va a ir a pagar a la caja el producto o servicio. Ya que sería el paso 9, va a la caja y ahí en la caja generalmente se va a tardar unos 15 minutos porque es lenta la caja para hacer los pagos. Luego va a regresar a servicios escolares, aproximadamente se tardará unos 10 minutos en este proceso. El auxiliar va a recibir los formatos ya sellados por la caja y una vez recibidos los checa, los revisa, que traigan los sellos, que esté bien requisitado, que sean las formas oficiales, etcétera, etcétera. Esto le va a llevar unos 5 minutos. Después, si todo está bien, entonces separa el auxiliar los formatos y entrega al cliente, al alumno, su formato y esto le lleva como 1 minuto. Al final, archiva en el expediente del alumno el formato que dice alumno y entonces lo mete en su expediente y ahí se acaba el proceso. ¿Se fijan? Entonces, esta columna le llamamos minutos. Ahí determinamos cuánto tiempo se tarda cada uno de los pasos del proceso en completarse o en realizarse. Al final, hay una suma. El número 87 que están viendo ustedes ahí, esa es la suma. Este 87 corresponde con la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cuánto tiempo me tarda todo el proceso?